Solamente como antecedente quiero contarles que nosotros con Azucena, o paso yo, habíamos pensado hacer algo totalmente distinto. La agilidad y, en fin, a partir de material que habíamos recogido de migrantes en diferentes regiones. Pero entonces yo llegué a España y Azucena me dijo, no, la atenuación, no, pero sí está todo dicho. ¿Cómo que está todo dicho? No está todo dicho. Yo soy categórica y tú atenúas todo el tiempo. Y a partir de eso empezamos a trabajar, más que en ver si el origen era este o el otro, en los usos con factores, tomando en cuenta factores pragmáticos, factores lingüísticos, ¿no? Y nos metimos en un rollazo. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser todo de manera muy esquemática, algunos clases sin más, pero lo que nos interesaba sobre todo era describir con alguna profundidad, que no se va a mostrar aquí, pero sin un trabajo previo que estamos haciendo, cuáles eran los imperativos, los formas de imperativo y son específicamente las dos atenuados del español andino ecuatoriano y algunos de los factores lingüísticos y pragmáticos que funcionaban para que el hablante, que es inteligente, elija una u otra forma. Lo que hemos traído aquí son todo corpus de hablantes monolingües. Muy breve Marlene, que se enrolla con esta historia. Bueno, ya hemos hablado muchísimo del contacto, sabemos qué tipo de contacto hay en la zona ecuatoriana, un contacto intenso y prolongado, especialmente ubicado en la zona de la sierra, esto no está funcionando bien, en donde, ¿puedes pasarle por favor? Ya sabemos que desde la conquista, luego durante el periodo de la colonia, durante la república, había mucha relación entre quichohablantes e hispanohablantes, por estar concentrados en estos focos de poder en la sierra, y eso hace que haya esta transmisión de un monolingüe al bilingüe, y así es que esta forma, el castellano andino ecuatoriano, en este caso más enfocado al centro del Ecuador, sea característica de los monolingües, inclusive de gente que es monolingüe y no es de primera generación, como gente que nació con una lengua extranjera y luego se insertó en la comunidad ecuatoriana de la Sierra Central. Bien, muy brevemente para recordarles nada más las cuestiones que atañen a al tema que vamos a tratar. Nuestros imperativos están bajo esa categoría de actos de habla directivos que pueden atenuarse, es decir, los hablantes tienen la facultad de poder atenuar la fuerza elocutiva en el que imponen en ese grado. Así, en mi caso, en el caso de los españoles utilizamos como construcción no marcada los imperativos categóricos, pero aquí ese es un imperativo marcado y lo que hacen es una petición atenuando esa fuerza elocutiva y lo convierten en un ruego, en una sugerencia, como vamos a ir viendo. No nos olvidemos de que la atenuación es una categoría pragmática, por tanto los elementos pragmáticos van a ser, los factores pragmáticos que rodean el fenómeno van a ser de crucial importancia, aunque aquí desgraciadamente por falta de tiempo apenas los vamos a ver. Pero también hay estrategias lingüísticas que van a atenuar que van a matizar esa fuerza elocutiva. Tampoco nos olvidemos de que forma parte de la cortesía lingüística y eso va a tener un reflejo importante en nuestro análisis y que tienen una función social. Y la función social es conseguir que el otro al que yo le estoy pidiendo que haga algo colabore y yo consiga lo que quiero. También va a ser una estrategia reguladora muy productiva de las relaciones de los participantes entre el hablante y el oyente, porque no es lo mismo pedir de una manera que pedir de otra para conseguir ese fin. Bien, en cuanto a los datos, nosotros estamos utilizando ahora datos cualitativos, especialmente recogidos en situaciones familiares, en las aulas de clase, con los amigos, en el taxi, mientras caminamos a la universidad, ¿no? Ahí está mejor. Bueno, además de la intuición del hablante, ¿no? Del nativo hablante. Bien, y usamos además datos cuantitativos. Realizamos 56 entrevistas con estudiantes ecuatorianos que estaban en Madrid, en instituciones de Madrid, y con ellos hicimos entrevistas
luego narraciones de qué es lo que había pasado con ellos y su proceso de migración, y además presentamos ciertas situaciones a las que ellos responderían con una u otra forma de imperativo. Hicimos revisión de corpus digitalizado como el CREA y el CORDE, y luego hemos estado analizando redes sociales, Facebook, WhatsApp, YouTube. Muy productivo. Bueno, ¿qué encontramos en el español andino ecuatoriano en el que estamos ahora? Pues encontramos imperativos con órdenes categóricas también, no es un uso que esté desechado. Este lo hago yo, que me sale muy bien, es imperativo. Compre el interno para el cumpleaños, con una fuerza locutiva bastante fuerte. Podemos encontrar, no obstante, de manera mucho más frecuente, futuros imperativos que habrán oído, y ayer el poeta fue lo primero que dijo, el 2 y el 3, los futuros atenuados como órdenes muy matizadas, y ahí le tiene que poner el acento de Marlene, porque a mí me sale comprarásle. Comprarás un terno. Fíjense la hablarás posición, rápido. eso es una indirecta. Fíjense que si ponemos el clítico, cambiamos la posición del clítico a una posición preverbal, sale el futuro categórico, que sería el mío, pero también que está en el español ecuatoriano, si bien restringido a contextos jurídico-administrativos, recetas de cocina, etcétera, etcétera. Les visitará a sus hijos únicamente en presencia de su esposa, es una frasecita extraída de la sentencia judicial. Y finalmente, gracias a los ponentes anteriores que nos han abierto el camino y podemos saltar un montón de cosas, la perífrasis más gerundio, mamita, deme cuidando al niño. Yo diría que gracias a la ponencia anterior, que nos ha dado diciendo bastante de lo que ahora vamos a decir. Muchas gracias. ¿Es tú? Sí, es que me caía. Bien, como ya han insinuado o han mostrado antes, por lo menos han dicho brevemente por las cuestiones de tiempo que todos sabemos, esta forma ya se ha estudiado bien como cálculos del quichua, bien como convergencia lingüística del español. Ya se ha visto que el cálculo del quichua queda absolutamente descartado, así que también eso nos ayuda. Sin embargo, no se han descrito con detalle las estrategias de atenuación utilizadas en con estas dos construcciones, y sobre todo cómo se interrelacionan. Y ese es el propósito de nuestro trabajo. Y como ustedes ya han visto y deben haber sentido, toda la gente que ha estado fuera, esto sí que es muy productivo. Les hemos traído algo de YouTube. Cantando toda la pena, te busco solita, llevando mis ilusiones, me marcho solita. Vamos, llevarás el azúcar, por favor. Yo ya llevo el cafecito. Llevarás del azúcar, por favor, yo ya llevo el cafecito. Es de todos los días, de todo momento, esa es la forma en la que generalmente nos vamos a comunicar. Este imperativo, este futuro imperativo, tiene muchos valores, no podemos hablar de todos, pero nada más estamos mencionando los siguientes. Funciona como un consejo que a veces llega a ser casi un ruego. Perdón que se me ha ido El primero, por favor. Ese. Pedirás cita con tiempo, verás que él está siempre bien ocupada. Pedirás cita con tiempo, es un ruego casi, ¿no? Una petición. Marlene, cuando venga traerá la carpeta del 2015. Como una amenaza, desgraciadamente no está aquí la compañera que nos dio. Camilo, recogerás esa cáscara de plátano, etcétera, ¿no? Como una sugerencia casi velada, en la cual además hay esta característica de que yo como hablante, como peticionario, me voy a incluir. Vemos un kimono, estamos con un grupo de amigas y decimos, ve ese kimono, daremos en el cumpleaños. ¿no? Una característica de esta forma. Bueno, yo he chequeado con bastante gente y sí que es, démosle sería un poco más certero y daremosle. Bueno, es una en cualquier caso, ya nos van a dar todas las vanidades. en cualquier caso es una emisión que hemos recogido, así que bueno, la característica fundamental del futuro es
tiene que ver con esa laxitud del tiempo en el que el hablante le permite, desde el momento en que se hace la petición hasta que el peticionario la recoge, no tiene por qué ser inmediata. Esa laxitud es una característica fundamental para que en situaciones con una cierta demora el hablante seleccione esa forma y no otras imperativas. Fíjense, por ejemplo, esta situación: la ambulancia viene en 30 minutos, con una persona, esa persona está en pijama y entonces la esposa le dice: cambiaraste, verás que llega en 30 minutos. Cambiaraste, verás que llega en 30 minutos. Más o menos. Sin embargo, en una situación en la que la ambulancia está ya en la puerta, el decirle cambiaraste ya como que es poco apropiada, puesto que no le está oyendo. Y entonces cambia, decir: cámbiate, la ambulancia está en la puerta, ya. O cámbiate a mí, ¿no? Bien. La ambulancia, bueno, eso es lo que acabo de decir. El otro rasgo que hemos encontrado y que siempre encontramos es el tema del control y la agentividad de los participantes. Hace un momento yo me sentía un poco mal del estómago y le dije a Cristian, perdón que estoy cambiando el ejemplo, le dije: ¿me podrás comprar? No, dame comprando, por favor, ¿me podrás dar comprando una pastilla porque me duele el estómago? Pero le dije de tal manera que él se fue a hacer varias otras cosas y vino mucho más tarde. Que si yo le digo estoy muerta, compra, sale volado y me trae. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, básicamente esos son los dos casos que presentamos ahí. Ándate a Dilipa y cómprame una carpeta, ahorita me vuelo, versus cuando vayas a tal sitio comprarásme tal cosa. En verdad le estoy dando mucho más control y agentividad al oyente. Bueno, no hemos visto apenas nada, pero por lo menos estos dos puntos son dos elementos que permiten ver que a mayor atenuación, menor imperatividad, mayor control del oyente y tiempo de cumplimiento más flexible. Perdonen que sea todo así tan rápido, no sé si se enteran de algo, pero el tiempo es crucial. Bien, estamos hablando de casos como el anterior, donde no se trata de calcos del quechua, como algunas veces se dice. Hay que estudiar la historia del español y hay que ver las potencialidades que el sistema español ofrece. Esto simplemente es un vistazo rápido al corde, donde desde el siglo XV aparecen estos testimonios de futuro como imperativo. Pero fíjense que en todos ellos el futuro es un futuro categórico, no es un futuro atenuado. ¿De dónde viene la atenuación? Bueno, sí, creemos que del quichua. Creemos que del quichua, en donde los procedimientos de atenuación son recursos comunicativos muy productivos. Nosotros podemos comparar el imperativo que se usa en quichua con el imperativo shamui, con más fuerza, shamui, duplicado, frente a shamungi. Tendrás, por favor, que es lo que generalmente la gente te va a decir cuando estás en una comunidad y te invitan a que regreses, ¿no? Shamungi. Es mía porque me gusta mucho y bueno, se han hecho muchos estudios sobre el tema de la atenuación en el quichua y en el quechua. Trajimos esta cita de Wheeler que trabaja sobre el quechua cusqueño y dice: en el quechua, si bien se acepta gramaticalmente el empleo escueto del imperativo, puede percibirse como jalpasimi o jalpashimi en quichua ecuatoriano, es decir, habla tosca, desconsiderada, vulgar, tachándose al que se expresa de tal forma de llama o aijo, perro. En contraste, se conoce el mishkishimi o miskisimi, palabras que salen del alma, que llegan al alma y que conllevan matices afectivos de cariño, respeto, ruego, súplica. Y tenemos la segunda estructura de atenuación, que es el más gerundio, de la que han hablado previamente nuestros compañeros. Fíjense, hemos querido traer estos ejemplos, uno es de Facebook y el otro es una nota escrita. Fíjense que son registros escritos, pero con características de oralidad importante. Y hemos querido traer estas notas aquí escritas precisamente porque siempre se dice que estas formas están exclusivamente en el ámbito oral coloquial. Bueno, en registros de escritura muy próximos a la oralidad, como ven, también aparecen. Y yo quiero agradecerle a Cristian por todo esto.
No voy a leer todos, solamente el Dame vendiendo el libro a María, como una de las formas más. En cualquier caso, esta construcción se caracteriza porque tiene valor benefactivo. Y valor benefactivo que puede ser o bien beneficio para el peticionario, o bien sustitución del peticionario, o bien ambas conjuntas, todos ellos siempre acompañado del valor de cortesía. ¿Qué? ¿5? Ah, pero ya no sé. Uy, qué barbaridad. El verbo auxiliar generalmente lleva un enclítico que remite al beneficiario, dame cuidando los peces, cuídame los peces, pero sí es posible omitir el crítico si el beneficiario ya es evidente, da cuidando los peces, o si es que es arbitrario, como pasa en algunos anuncios de compra y venta de inmuebles, damos vendiendo, damos comprando. En cuanto al último, a mí me parece especialmente interesante porque fíjense que es una doble atenuación. El crítico aparece como segunda persona, pero realmente el beneficiario soy yo, el peticionario. Pero atenuar, ponerse en lugar del otro, sería una doble atenuación. Lo que quiere decir es que me hagas a mí el favor de cortar el césped. Hemos encontrado en nuestra documentación un caso que a nosotros nos ha fascinado y que nos parece el último paso de ese proceso, o un paso más avanzado del proceso de gramaticalización al que se estaban aludiendo con anterioridad. Y es cuando deja de tener, cuando queda reducido a un valor puro de cortesía. Vea, doctor, ve viendo la herida, por favor. Contesto, está en un hospital, ahora no me da tiempo a leerlo, pero acabo de explicarlo, pero son frases en el ámbito de un hospital, y de respondiéndome, ambos solamente con el valor de cortesía, es por favor, un marcador de cortesía. Está indexado con sociolectos bilingües y rurales fundamentalmente, o por lo menos nosotros solo lo hemos documentado en esos sociolectos. Sería más o menos así. Estas formas, ya voy a leer porque si no, no me da tiempo a nada, son parte de un continuum complejo que el hablante tiene la habilidad de seleccionar apropiadamente en función de sus necesidades comunicativas. Aquí no hemos puesto nada más que unas cuantas rasgos, pero fíjense la complejidad. En esta escala de mayor categorización a menor categorización, donde se descomponen esos rasgos o se analizan en función de esos rasgos lingüísticos. Que esos rasgos lingüísticos no son los únicos, como veremos. Pero sí es interesante destacar en este ejemplo, que es una joya también, la coexistencia de formas. Y entonces yo venía caminando a la Universidad Católica y estaban estos 4 chicos caminando, el uno con el teléfono y dice, ¿qué hago? ¿Le llamo o no le llamo? Y el otro dice, sí, llámale. 4 chicos, ¿no? El primero, el del teléfono, dice, es que me odia. Y el otro dice, llámale, no seas huevón. Pero llamarásle, tranquilo nomás. Y el joven que tenía el teléfono dice, verás llamando. Fabuloso. No olvidemos que todo esto se conjuga con atenuantes léxicos. No lo voy a leer por falta de tiempo, pero fíjense, las cursivas son todo atenuantes léxicos. Léxicos o gramaticales. Hay que leerlo. Perdón, hay que leerlo. Este es un mensaje de internet que yo recibí pidiéndome un favor. Por favor, miren la complejidad de esto. Doctorita, lo que quería pedirle de favor es que vea la posibilidad de darme comprando XX. Qué pena molestarle. Ojalá pueda darme averiguando. También haya posibilidad de darme averiguando fuera. Decía, no solamente donde usted está ahora, sino en otro sitio. ¿No está aquí la persona que me escribió? Bueno, no nos va a dar tiempo. Hemos utilizado el marco de Almeida y Brit 2013 para estudiar los rasgos pragmáticos de atenuación que ellos ofrecen. No nos da tiempo a nada. Luego dicen que soy categórica. Queríamos presentarle un detalle de eso, porque precisamente el estudio que hicimos con chicos ecuatorianos en institutos en Madrid está pensado para ese tipo para esta cuestión. Bueno, como ya han dicho García Plasencia 2011, Plasencia en varios trabajos, hay culturas de acercamiento, como la española, y culturas de distancia, donde la ecuatoriana, donde esperamos mayor número de atenuaciones. Hicimos una encuesta, el dato rapidísimo, el 87% de nuestros chicos encuestados ecuatorianos, de la Sierra Ecuatoriana, encuestados en Madrid, afirmó que, primero, que eran estrategias para pedir de ruegos y peticiones distintas, las españolas y las ecuatorianas,
y sobre todo que cambiaban las estrategias en función del receptor, si era colectivo ecuatoriano o madrileño. Puede hacerme el favor de pasar el libro, sería para el español al profesor, me puedes pasar, se lo decía a un compañero, y me das pasando el saco tío, hijitos, hagas los deberes, entre ellos familiares. No traemos más que unos poquitos. Solamente quiero decirles que hemos estado muy cuidadosas en el tema del contexto y obviamente de la entonación, porque ya me han oído cómo cambia, y hemos además estudiado estas frases, les hemos metido en Pratt, pero algún momento aparecerá el trabajo completo. Ya, me ha dicho que siga. A modo de conclusión, las formas atenuadas son muy productivas en el CAE, pero hay tantos detalles y tantos elementos que debemos tomar en cuenta y cambian tanto dependiendo de la situación del hablante, del tema en el que se habla, de la relación con los otros, que en verdad se vuelven redes complejas de atenuación, cada vez más complejas, que nos iban enmarañando, ¿no? ¿Verdad? Sí, la siguiente, lo que queremos hacer ver es que cuando se trata de situaciones de contacto hay que estudiar el español y la evolución del español, los procesos de gramaticalización, así como lo que mismo que ocurre en Quichua, también las tendencias universales, etcétera, etcétera. Simplemente era esos dos puntos que tenemos ahí son los que queríamos hacer ver. La evolución de dar como benefactivo y la evolución, la gramaticalización de los valores de futuro, de temporales a modales, hay que tenerlos en cuenta, y después qué pasa desde el Quechua también. En cualquier caso, no olviden de que son usos creativos en los que se concentran valores codificados en español mediante otros recursos lingüísticos. Estos cambios obedecen a necesidades comunicativas de hablantes que necesitan expresar unas categorías o codificar unas categorías que el español puede tener, pero con otros medios mucho más costosos, y lo que hacen es utilizar lo que ya les ofrece. Bueno, a partir del Quichua, sería algo más largo de contar. En cualquier caso, lo que importa es que no son calcos, no son copias mecánicas, los hablantes son hablantes inteligentes, solo pueden hacer este tipo de cambios a partir del bilingüismo simétrico o coordinado, porque un hablante bilingüe incipiente, que no domina las dos lenguas, no puede establecer ese tipo de cosas. Por tanto, solo sería en origen entre hablantes bilingües coordinados que manejan los dos códigos y que necesitan traspasar al español, codificar en español las necesidades comunicativas de ese quechua atenuado que veíamos. Y se trata de estrategias en las que subyacen procesos cognitivos para responder satisfactoriamente a una historia de contacto intenso y prolongado. Se fue tan prolongado que se fue. Bien. Es decir, son otras formas de ser estratégicamente corteses por medio de la atenuación. Y perdonarán nomás si nos hemos alargado, pero por favor ven diciendo en la cafetería que sí nos guarden el almuerzo. Tenemos 5 minutos para preguntas. 6 minutos para preguntas. Bueno, es fantástico. Eso es un campo abonado. Bueno, una cosa que me parece fascinante es este uso justamente antitético del futuro que tienen ustedes aquí como un mandato atenuado, cuando en español estándar resulta que el futuro es la manera más dura de dar órdenes. O sea, son como los dos extremos. Esto es increíble, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos que Dios, que no se anda con chiquitas, ordena en futuro. Los 10 mandamientos están en futuro. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Y esta es una observación que me llama la atención, ¿no? Y la otra, más sintáctica, es que este futuro admite la implicis. Es curioso, muy interesante. Actúa como un verdadero imperativo, claro, está igualito. Si le pones, si le cambias el pronombre, le pones en posición verbal, lo conviertes en el futuro categórico. Claro. O sea, tenéis el contraste entre lo harás y harás. Claro, lo harás es sí o sí más parecido al nuestro, ese que nosotros sí lo reconozco inmediatamente, frente al harás. Harásle el favor, ¿no? Bueno, y esa es una de las pruebas, ¿no? Ver que verdaderamente la implicis funciona exactamente como el imperativo. Claro. A ver, ¿qué quería yo decir con
algo que estabas pensando mientras tú hablabas. Yo solo quería decir que como normalmente tengo tanto miedo de ofender a la gente cuando pido algo que se parece a una orden, por ejemplo, cuando llamo al maestro que arregla algo en la casa, le digo, pero verá maestro, no será malito, vendrá tempranito porque necesito de urgencia que arregle el timbre, entonces no será malito o no sea malito. Bueno, sí, esas son las diferentes formas de atenuación que se van combinando, como hemos visto en ese maravilloso email que a mí me llegó pidiéndome unas medicinas. Fue fabuloso. Y estamos hablando de otra persona que trabaja aquí en la universidad, de una persona académica, ¿no? Que en ese momento, además empieza diciéndome doctorita, el uso del diminutivo, el uso del no más, por favor. ¿Otras preguntas? Una pregunta, ¿cómo categorizarían al siguiente enunciado? He oído de bastantes compañeros, date un poco. El crítico de la segunda persona, que no está haciendo alusión a la segunda persona, pero que me des a mí, date un poco. Creemos, es el ejemplo que a mí me encantaba, el de date cortando el césped. A mí me encanta porque me parece que es otra forma de atenuación. Podemos atenuar, por ejemplo, incluyéndonos en el grupo, vamos a hacer tal cosa, atenuamos la orden de haz tal cosa, vamos a hacer tal cosa, yo creo que sea de forma menos categórica, ¿no? Y en este caso también sería una forma. No estás poniendo el pronombre que realmente es el que corresponde, es házmelo a mí, sino se lo estás poniendo como un objeto como segunda persona, de esa manera atenúas la orden, le haces pasar como si realmente no me estuvieras haciendo el favor a mí, aunque se lo estás haciendo. ¿Puedo dar un ejemplo? Eso usamos mucho los papás, las mamás con los hijos, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñábamos el logo de este simposio, estábamos haciéndolo en Paint, y entonces cuando ya quedó más o menos, yo me comuniqué con mi hijo y le dije, hijito, date poniendo vectores. Además le hago creer que por su habilidad, no, nada. ¿Otra pregunta? A ver. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Yo sé que no es un estudio cuantitativo, pero solo para tener idea de la productividad, ¿ustedes pensarían que contrastándolo con el imperativo categórico, cómo estamos? A ver, yo creo que, sobre todo en el futuro imperativo, creo que me quiero remitir inclusive a un dato de Marianita Yepes, que hace no sé cuántos años hizo ya un estudio, y me parece que afirma que el 80% de las veces va a aparecer el futuro imperativo. Inclusive, bueno, ella encuentra, por ejemplo, en datos del periódico, es hace algunos años, quizás ahora ha disminuido un poco, pero sí que es productivo. Y yo les pregunto a ustedes, que no son de acá, ¿cuántas veces han oído en estos días que alguien les diga, tome esto? No, somos atenuadores por excelencia, ¿no? Y bueno, también se llega al otro extremo. Hay un artículo de periódico que salió hace poco de un periodista muy conocido, Echeverría, esto salió en El Comercio, que dice, ha desaparecido el imperativo en nuestro país. No, no ha desaparecido, pero es por esta tendencia a usar el atenuado, ¿no? Ahora que es una buena idea para una tesis, por ejemplo, chicos, tema de tesis, hacer un análisis cuantitativo. Bueno, agradecemos a las ponentes.